Entonces, y por cierto, sabes que la serpiente tenía pies, tenía patas, entonces pero hablaba también. Lo que pasa es, hay mucho ahí. Por cierto, ¿tú sabes lo que dice la Ari? ¿Tú sabes lo que era la fruta? ¿Tú sabes lo que era el árbol? Él le dice, Ilana de Sveika. El Ari le dice, pero esa es la razón, lo que te estoy diciendo de los rabinos de Mansi no van a responderte, porque ellos no son separaditas, ellos no estudian Kabbalah. Kabbalah es lo que explica esta situación. El Ari explica que el árbol se llama el Ilana de Sveika, esta es una buena pregunta. Ilana de Sveika es el árbol de la duda. Entonces ellos comieron del árbol de la duda. Cuando la gente empieza a comer del árbol de la duda, es un trabajo, empiezan a dudarse ellos mismos y no pueden actuar en una forma entera porque queda esa duda, pero es atractiva. La razón que es atractiva es que funciona en el ego del ser humano, de que yo soy tan intelectual, soy tan inteligente, que me quedan estas dudas y estas preguntas. Entonces la gente se vuelve adictos a esa duda y a ese constante estar haciendo preguntas y no estar de acuerdo con todo lo que está ocurriendo. ¿Me entiendes? Entonces la respuesta es que proviene del Sitra. Del Sitra. Lo que se puede llamar Satanás también. Que Satán es el enemigo del ser humano, no el enemigo de Dios. Adversario mejor. Adversario. Ese es Satán, ese realmente enemigo. Satán el tentador. Lo vamos a Está bien, malentender, ¿no? como quieras. Un adversario. Satán en hebreo quiere decir o enemigo o adversario. Un contrario. Un contrario, pero no es contrario a Dios. No, es la energía contraria a lo positivo. Imagínate y entiende que la energía negativa es un instrumento de la energía positiva también. Sí, porque entendemos que el Satán está obrando es para bien. En medio de que puede estar obrando mal, está obrando es para bien porque está llevando al individuo a subir peldaños. Exactamente. ¿Cierto? Hacia mejorarse, ¿no? Por eso obra como barrera. Como exactamente. Preocupante. Rabinos que no sean Kabbalah. Eso es preocupante. No, muy común. Déjame explicarte la razón. Hubieron varios periodos en la historia europea que causaron que los enemigos del pueblo judío acusen a los judíos de estar involucrados en brujería. Entonces, durante la plaga negra, los judíos fueron acusados de envenenar los pozos con brujería. Entonces los judíos ashkenazim respondieron con mucho miedo a la Kabbalah. Entonces crearon leyes para prohibir el estudio de Kabbalah. Entonces los ashkenazim tienen una takaná, un decreto contra el estudio de Kabbalah, que nada más los hombres pueden estudiar, tú olvídate, nada más los hombres lo pueden estudiar, y después que han estudiado todos los demás temas de la Torá, entonces pueden empezar a estudiar Kabbalah, y es a los 40 años. 40 años, exactamente. ¿Por qué? Pero los separaditas no. Los separaditas decimos que no, que a cualquier edad tú puedes estudiar Kabbalah. La única restricción es que no se puede hacer Kabbalah práctica. Pero Kabbalah filosófica y estudio de Kabbalah se hace a cualquier edad. Entonces en el Sidur de los separaditas, ¿A partir de toda la edad o a partir de los 40? a partir de los 40 años, sí nada más si él ha estudiado todo lo demás de la Torá y sabe lo que está haciendo y tiene cierta responsabilidad de saber los resultados de su práctica, de Kabbalah práctica. Kabbalah práctica es ciertas oraciones que tienen el poder de cambiar lo que como transcurre naturalmente el mundo. Entonces por eso que si ¿Tú sabes lo que te estoy diciendo? Sí. el pataje aliyah. Inclusive por eso el nombre sagrado no se puede pronunciar. Correcto. Esta es solamente determinada. Correcto. Y es la parte en el judaísmo Sí. muy vedada que la Kabbalah. Sí. Y yo recuerdo cuando yo vine una vez a una sinagoga, el rabino me dijo que no me podía enseñar Kabbalah sino Torah. Que no tengo utilizado, me dijo. Pero nunca te enseñé Kabbalah. ¿Estás viendo? Sí. Yo nunca he enseñado Kabbalah. Sino Torah, que es lo mismo. Exacto. ¿Entiendes? Correcto.
Mi maestro no enseña nada, el rabino Ziegler siempre dice que él no enseña ningún tema menos halajá, ley. Sí. Y entonces a través de su enseñanza de ley aprendemos todo lo demás. Es la forma velada de poder decir las La cosas. mejor forma. Pero la Kabbalah dice esto como dejándolo caer. Sí. Pero este tema es muy importante. Este tema de la serpiente Sí, que son y de la ilana de Sveika es muy importante. Sumamente El árbol importante. entonces no es... A ver, no recuerdo cómo Hashem llama al árbol en sí. ¿Cuál es el nombre que le da? Hashem, lo que leemos en la Torah. Bueno, habían dos árboles. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol del saber, de saber el bien, de distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Ajá. ¿De acuerdo? En el uno es Fayín Efraín, y el otro Hadat, del conocimiento. Dat, que es el conocimiento. conocimiento, pero no del... Pero el reconocimiento del conocimiento del bien y del mal. ¿Sabe la diferencia? ¿Me entiendes? Eso es lo que se entiende. Ahora recuerda también. Pero Ahora entonces, espera un momento estamos para hablando- decorarte lo más bonito también. ¿Tú sabes los dos palos de la Torah? Sí. Esos son los Atzejaim, Ujú. los palos de la vida. Uno Jorge es, Boa. uno es el árbol del Echadat y el otro es el árbol de la vida. El Echajaim. ¿Me entiendes? Entonces cuando tienes un encuentro con la Torah, tienes el encuentro con estas dos, con el material de estas dos frutos. Por eso, pero entonces si ya le está identificando Hashem el árbol, no el Fayín, sino el Hadad, como el de que ahí metido va también el mal, entonces ya hay implícito, hay algo mal. Que es al Sí. meollo de la pregunta. Eso es lo que te estoy diciendo. El mal está correcto. El mal fue creado por Dios. El potencial para el mal fue creado por Dios para que nosotros lo rechacemos. Si nosotros dejamos atrás el mal, entonces el bien que escogimos tiene más valor. Pero entonces ese mal debemos entenderlo como no mal. No, Asqueroso. ese mal es sirviente del bien, Correcto. para darle valor al bien. Correcto. Pero Entendido ese así de esa manera. es el problema ese es el problema del balance este. Sí. El problema del balance La dualidad. Es la dualidad. es una dualidad. Mira, No quiero quedarme con la duda. Hosky Board, porque no sé en el hebreo qué significa las dos columnas en el templo de Salomón. Hosky Board. Pues uno debe caminar por la línea del centro. La parte de balance y equilibrio. exacto. Pero hay algo que está tratando, no sé si debo tratar en esta clase. Hay un nivel que el bien y el mal ya no existe porque está la unidad. Correcto. Correcto. Ya cuando las cosas cambian, La el cosa- bien y el mal no existe. Las cosas son ni buenas ni malas. Ya a un nivel que ahí hay que llegar. Ya. Eso es una clase de Kabbalah, pero yo creo que la respuesta es suficiente para decirlo. No, puedes redondear de nuevo. ¿Sabes qué? El hombre es bien. No, está es bien. que Él es me interesa porque es una pregunta. Es Te digo, bien. yo he estado wondering por más de un mes. Sí. Y fui donde un rabino, con el otro rabino. La forma que yo estoy entendiendo la pregunta que me estás haciendo es que ¿por qué la serpiente fue usada para tentar a Eva y para incitarla a hacer este pecado? Ajá. Eso es lo que estoy entendiendo. Entonces, la respuesta que estoy dando es una respuesta basada en el Zohar. El Zohar dice que habían dos seres en el Gan Eden, en el paraíso, que podían hablar. Uno es el ser humano, el otro es la serpiente. A los dos a poder hablar, ¿ya? Entonces la habilidad de hablar le daba cierto valor sobre los demás. ¿Por qué? Porque Dios creó el mundo hablando. Que sea la luz, ¿me entiendes? Que se separe el agua de la tierra. Al hablar, entonces, estos dos seres eran muy similares a la habilidad de Dios de tener un concepto grande, infinito, y ponerlo junto, consolidarlo en palabras. La palabra que represente algo que es un concepto infinito. Entonces, los dos tenían esa habilidad. Entonces, el Sitra Achra, el lado mal, el lado de la energía negativa, convenció a la serpiente que se sirva como canal para hablarle a Eva
para que ella quede mal comiendo de eso, para él tener más valor que ella. ¿Entiendes? Y entonces eso explica, desde el punto de vista cabalístico, la forma que el Yetzer Hará, el lado del mal, usa, el instrumento que el lado del mal usa para convencernos a hacer averot. ¿Qué es lo que es? Nos habla, le da el queso, te habla directamente al ego de que tú vas a tener un beneficio específico, y entonces al tú tener un beneficio, la gente se enamoran de la idea de un beneficio de corto término y no se dan cuenta del pago de largo término. Entonces se dejan desviar, seducir por eso. Entonces la serpiente se prestó para hacer eso, para subirse, tener más valor que el ser humano. El ser humano entonces hace esto. Ahora, por cierto, el Zohar dice que la razón que Eva estaba débil fue por el ego de Adán. ¿Por qué? Porque Adán le añadió a la ley. Dios le dijo, no comas del fruto de ese, y él, para proteger a Eva, porque él creía, porque el hombre se cree que es más poderoso que la mujer, le dijo a ella, no toques el árbol. Entonces cuando ella fue, pues él añadió la ley, porque ella era tan débil, él se creía que las mujeres son tan débiles que hay que darle extra ley. Y estaba equivocado, estaba mal. Entonces, hoy en día yo creo que los rabinos están haciendo eso mismo, inventando leyes ahí que se creen que la gente son débiles, pero eso es otra cosa. Entonces, ella fue y tocó el árbol y vio que no había ningún pecado. Entonces tal vez, si ese no era verdad, entonces tal vez el segundo no es verdad. ¿Entiendes? Entonces, por eso ella participó en comer la fruta. Pero por eso es que la serpiente se prestó, porque la serpiente tenía la habilidad de hablar también. Ok, eso está muy bien, está perfecto. Y que del otro lado, de la otra opinión que nos habla de que la serpiente también estaba seducido por Eva, hablando que quería tener relaciones con con Eva. relaciones sexuales con Eva. Sí. Yo creo que eso no está tan claro. Yo creo que se puede decir que él quería montarse arriba de ella, que él quería ser más que ella. Yo creo que esa es la motivación. Pero casi siempre las dos motivaciones para el mal, el Yetzer Hará usa dos motivaciones, uno ego, poder, y el otro sexual. Pero el deseo sexual siempre es ego, poder también. El deseo sexual negativo, pero hay deseo sexual que es positivo. Claro. Pero el deseo sexual negativo casi siempre es ejercer un poder. Exacto. Es ejercer un poder. Entonces, por eso que yo los pongo que es más el ego que la energía negativa estaba usando, hablándole a la serpiente para convencerla de que él iba a tener más poder que el ser humano. ¿Ya?